Anda. Gracias por Bien, venir. gracias a ustedes. Bueno, no la recibimos con buenas noticias, pero nada. ¿Cómo recibió la medición? Supongo que la esperaba en términos de pobreza. Y quería que me explicara, que se lo decía antes, porque la UCA varió el mecanismo, ¿no? ¿Cómo varió ese mecanismo y en qué incide en la medición de los índices de pobreza en la Argentina? Bueno, para empezar, como gobierno, nosotros siempre decidimos hablar con la verdad y poner la pobreza sobre la mesa y ponerlo como un tema urgente para la Argentina fue algo que asumimos y que seguimos asumiendo. Y nuestro objetivo en reducir la pobreza sigue siendo el objetivo prioritario del gobierno. La pobreza es mucho más que un número, digamos, pero el número sirve para entender y saber un poco más de lo que está sucediendo. Algo que yo también conozco y sé de recorrer todos los días, de estar en la calle, de estar en los barrios, de acompañar familias. Y claramente fue un año duro, fue un año angustiante, fue un año de mucha incertidumbre, donde muchas familias perdieron capacidad económica, pero para eso estuvimos ahí. Y no solo estuvimos, sino que acompañamos con medidas concretas, tomando decisiones que pudieran aliviar esta situación para muchísimas familias. Donde, como digo siempre, la pobreza no es solo medible por ingresos, sino que entendemos la pobreza en todo lo que implica, la pobreza entendida multidimensionalmente, donde claro que los ingresos son parte y claro que hay que atender la emergencia, porque el hambre no espera. Entonces, enseguida tomamos medidas respecto de ampliar los programas alimentarios, ampliar lo que fueron los bonos para la asignación universal por hijo en septiembre y en diciembre, ampliar créditos ANSES, trabajar sobre precios cuidados. Pero también hay un trabajo que venimos haciendo desde el primer día, que tiene que ver con la transformación a mediano y largo plazo, que es la transformación estructural de la pobreza en la Argentina. Lamentablemente, la pobreza en la Argentina viene siendo alta hace muchos años y necesitamos transformar eso integralmente para que las familias puedan salir de esa situación de una vez y para siempre. Usted cuando habla de integralmente, sacando los ingresos, me imagino que se referirá a la vivienda, a las condiciones de salubridad, a la educación. Absolutamente, y en dar oportunidades. Porque cuando pensamos en la pobreza y en las condiciones de mediano y largo plazo, pensamos en programas como el Plan Nacional de Primera Infancia, donde si no nos ocupáramos de los chicos esos primeros 1000 días, ya no les damos posibilidades, ya entran a la escuela desde un punto de partida distinto, porque cuando asfaltamos calles, y hoy hay más de 11.000 cuadras asfaltadas, lo que estamos haciendo es dándole a las familias... ¿Está hablando de la provincia de Buenos Aires o en general? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en barrios de la provincia de Buenos Aires, le estamos dando a cada una de esas familias la posibilidad concreta de que entre una ambulancia, de salir a la escuela sin tener que ir con los zapatos en la mano el día que llueve y de poder tener un currículum vitae con un domicilio y no diciendo que viven en la manzana X de la casilla tanto, que es excluyente a la hora de buscar un trabajo. Ministra, si usted toma cualquier dato de la economía argentina, ¿no? Después de la suba de 100% del dólar, le da caída de auto, caída de la venta de auto, caída en la construcción, le da estos números de la pobreza, ¿no? Que indican que hay 13.600.000 pobres en la Argentina y que la mitad, según los datos de la UCA, de los chicos, ¿no? De los jóvenes menores de 18 años viven en hogares pobres. Esto llega tal vez en el peor año en materia de números a un diciembre que, como todos los diciembres, siempre empiezan las presiones. Usted, frente a eso, ya ha adelantado que no va a tolerar extorsiones por parte de los dirigentes sociales, pero ¿qué es lo que se espera para diciembre en términos de fin de año y la presión que puede haber, esta típica que tiene la Argentina, sobre supermercados, sobre condiciones de pobreza en algunos barrios? Bueno, también vengo diciendo que diciembre no se trabaja solo en diciembre, ¿no? Para mí se trabaja todo el año y trabajamos todos los meses del año. Y cuando la situación económica empezó a ser más difícil, en el mes de abril, enseguida
pusimos a disposición una serie de medidas y trabajo, y estuvimos en los barrios al lado de las familias, trabajando muy en conjunto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con los ministros de Desarrollo Social de las distintas provincias del país, con los intendentes, con organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, iglesias evangélicas. Y todo esto genera una red de trabajo y una red de contención y ayuda y acompañamiento que hace que yo hoy pueda decir que auguro un diciembre donde, más allá de, como decíamos recién, estos índices, y sabemos que las familias todavía están atravesando una situación difícil, pero acompañándolas y brindando desde el Estado las respuestas que tenemos que dar, siendo nosotros los que llevamos las respuestas a cada una de esas familias, queremos todos pasar un diciembre en paz. Dígame, usted hacía la descripción recién, yo pensaba, ¿se puede cuantificar en términos de cuántas personas son asistidas y cuál es el volumen de inversión social que hace el Estado? Bueno, el volumen de inversión social es de un 70-73% más o menos. Y eso tiene que ver con entender, digamos, la inversión social con todo esto que yo planteaba, ¿no? Donde no tiene que ver solo con las transferencias directas a personas que se hacen o con lo que es la asignación universal por hijo, jubilaciones, pensiones, sino también con todo lo que es inversión en salud, inversión en educación, inversión en trabajo, inversión en integración urbana, cloacas, asfalto. Todo eso hace a la inversión social porque todo eso es lo que mejora definitivamente la calidad de vida de cada una de las familias. Bueno, los planes de asistencia en la Argentina son más o menos lo mismo que vinieron de 2001. En términos de, bueno, que mucha gente recibe planes, millones de personas reciben planes y prácticamente siempre se dice que no hay mucha contraprestación. Sé que en este momento de la crisis lo que hay que hacer es atender la situación social, pero ¿cabe alguna posibilidad que el año que viene se plantee alguna diferencia en la forma que se instrumentó la ayuda social en la Argentina? Bueno, la diferencia se planteó desde el primer día. Primero, digo, me tomo un minuto para hacer una diferenciación de cuando se habla de millones de planes. Nosotros tenemos que separar lo que es la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es equiparable a la asignación familiar, la asignación que tiene cualquier trabajador formal que recibe por sus hijos, que es a lo que se equipara la asignación universal por hijo. Esto es un derecho a la infancia, esto es un derecho que tienen los niños y niñas menores de 18 años justamente para ser cuidados en su salud, en su educación, y es algo que se da tanto a trabajadores formales a través de la asignación familiar como a los trabajadores informales a través de la asignación universal por hijo. Distinto es un programa social o lo que se llama plan social que tiene que ver justamente con los programas para personas que no tienen ingresos o no llegan con sus ingresos a fin de mes. Y en ese caso, desde el primer día, nuestro compromiso fue, primero, transparentar los programas sociales. Segundo, desintermediar los programas sociales. Los programas sociales se entregan directamente desde el Ministerio, directamente desde el Estado, a través de oficinas de ANSES. Y cada una de las personas que recibe un plan social no solo tiene la obligación de realizar una contraprestación, que además, habiendo hecho todo este trabajo de actualización de datos de las personas que tenían planes sociales, nos dimos cuenta que el 60% no tenía secundario terminado. ¿Quién en la Argentina puede salir a buscar un trabajo sin el secundario terminado? Entonces, le sumamos a la contraprestación de capacitación en oficios la contraprestación de terminar el primario o el secundario. Usted habló de cambios y descentralización. ¿Me permite que veamos un minutito un video que tenemos y seguimos conversando? ¿Cómo no? A ver, director. Bueno, me parece que no faltaba un ratito. Sí, me parece que están un poquito dispersos los muchachos, pero no importa. Bueno, no, usted decía la descentralización. Desintermediación. Claro, digo, hay muchos casos y ha habido denuncias respecto de que los movimientos sociales, en algunos casos, aun cuando no adjudican los planes, cobran un % a aquellas personas que saben que reciben los planes. Después ha habido denuncias de cómo los planes muchas veces están atados a movilizaciones callejeras. Tantas por semana, se contabiliza la asistencia o no, acorde a eso el plan corre riesgo o no.
Bueno, conociendo esas denuncias. Hubiera sido mucho mejor que lo viera, pero bueno, pasaba? si se despiertan a lo mejor Salió lo muy tenemos. bien, salió muy bien. Si se despiertan a lo mejor lo tenemos. Lo que hicimos fue, por un lado, habilitar una línea de denuncias y hacerle llegar a toda persona que recibe un programa, un plan social, no solo la línea de denuncias, sino multiplicidad de opciones para denunciar justamente esto, para poder denunciarlo abiertamente, para poder hacer denuncias anónimas y nosotros poder tomar cartas en el asunto. Y se han producido muchísimas denuncias en este sentido. Y la gente ha podido conservar su programa o su plan social y los denunciados han sido debidamente denunciados en la justicia. Porque esto pasaba, sí, claro que pasaba. Y esto es lo que vinimos a cambiar. Pasa, todavía. La gente tiene que saber que no tiene que pasar. La gente tiene que saber que el plan no se lo debe a nadie. El plan es su derecho. El plan es el derecho de no haber tenido las mismas posibilidades. Como les decía recién, una persona que no terminó el secundario, que no está capacitada para salir a trabajar en la Argentina de hoy, es muy difícil que consiga trabajo. Entonces, acompañamos esa situación, que es una situación de indigencia o de pobreza, porque de vuelta actualizamos cada uno de esos datos y sabemos que cada una de las personas que hoy recibe un plan, si no recibiera este plan, estaría en situación de indigencia. Entonces, frente a esta realidad, lo que hacemos es acompañamos este proceso, pero porque, claro, igual que muchos de ellos, queremos que esa persona tenga su trabajo, que consiga su trabajo. La educación y el trabajo siguen siendo los pilares fundamentales para salir definitivamente de la pobreza. Esto es un acompañamiento que hacemos en el proceso y donde tienen que saber que eso no se lo deben a nadie. No tienen que marchar, no tienen que darle plata a nadie, se tienen que capacitar, terminar su secundario y los vamos a acompañar en el proceso de integración al mundo del trabajo. Usted habló de una actitud extorsiva por parte del pueblo obrero, ¿no? ¿Hay más grupos que se sienten extorsionados, de los cuales se siente extorsionada? Bueno, yo siempre digo que, y siempre tuve una actitud muy abierta al diálogo. Yo creo que en el diálogo uno crece, que uno puede escuchar opiniones distintas. Yo creo que el diálogo puede ser muy transformador y de esta manera nos hemos ido manejando. Ahora, cuando uno dialoga, uno tiene que saber que no siempre va a recibir la respuesta que esperaba o la respuesta que quiere. Y en este sentido hemos ido construyendo con distintos movimientos e incluso con distintos actores sociales. Digo, también tenemos a veces diferencias con la iglesia, diferencias... ¿Y en eso tiene más amigos o enemigos? Entre todos esos grupos. Entre los grupos piqueteros, entre los grupos... Yo diría que tengo una gran cantidad de grupos con los que puedo dialogar y he podido decir que no a determinadas cosas y hemos podido seguir dialogando y ellos no han aceptado cosas y hemos podido seguir dialogando. Perdón. Le pregunto a propósito de lo que está contando, porque es un caso específico. Por ejemplo, ¿cómo es su diálogo con Grabois, que habla muy bien de usted? En general, creo que es la única ministra de la cual Grabois habla bien y que es tan crítico con el gobierno en general. Bueno, nos entendimos desde un objetivo común que tenía que ver con cuidar a las personas más vulnerables en la Argentina. Digo, cuando nosotros podemos poner por encima las diferencias partidarias, políticas o de opiniones y pensar en lo que necesita realmente la gente, me parece que desde ahí se construye el diálogo. Porque así como con él, también puedo hablar con intendentes de otros partidos políticos, con gobernadores, ministros de Desarrollo Social de otros partidos políticos, senadores, diputados, y me parece que cuando uno deja lo partidario en la política social, entonces sí, empieza a cimentar bases sólidas para construir las políticas activas que necesitamos para poder reducir la pobreza definitivamente. ¿Y Pérsico? Bueno, también me pude entender... Dijo, usted habló de un diciembre tranquilo, Pérsico dijo, bueno, nada garantiza que vaya a ser tan tranquilo. Bueno, él lo asumió como si yo les hablara solo a ellos. Digo, yo cuando hablo de un diciembre tranquilo, lo que estoy planteando tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo, que como digo, no se trabaja solo en diciembre, sino un trabajo de acompañamiento y de estar en los barrios, de acompañar a las familias y de trabajar con movimientos sociales, pero también con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, parroquias, iglesias, curas villeros, intendentes, gobernadores y demás. Parte de sus colegas del gabinete y del gobierno dice que este es el peor momento de la economía. ¿Usted qué piensa? ¿Que estamos en el peor momento económico? Bueno, creo que estamos atravesando un momento difícil, claramente, pero ya tenemos unos
pocos meses de lo que llamamos un poco de estabilidad, y eso... Financiera. Bueno, y eso ayuda de alguna manera a seguir, digamos, un rumbo que permita tranquilidad en este sentido, ¿no? Me parece que más allá de lo que pasó, hay un camino, que en todo momento de este difícil año el presidente estuvo al frente, estuvo manejando el timón, tuvo un rumbo claro, un rumbo que nos va a permitir salir de esta situación, un rumbo que va a poner a la Argentina donde estuvo y donde han habido muestras y hay muestras permanentemente de esto que estoy diciendo, digamos, donde más allá de la situación económica sobre la que no voy a hacer pronósticos, porque además no soy economista, entiendo poco de economía. El presidente ya dijo que no hay que hacer más pronósticos. Bueno, por eso, entonces no vamos a hacer pronósticos, pero me parece que sí, fueron 3 años, digo, y estamos... han pasado pocos días de cumplir justamente 3 años como gobierno, donde hay cosas que han pasado sobre las que ya no hay marcha atrás. Y me parece que cuando se avanza sobre temas tan de fondo, que son los que la Argentina también necesita para darle estabilidad al país, como los cambios institucionales, todo lo que tiene que ver con la transparencia, el combate al narcotráfico, el combate a las mafias, terminar con la corrupción, una justicia por lo menos independiente de todo lo que es el Poder Ejecutivo, cosas transformadoras desde las obras y lo que ha pasado con el crecimiento del turismo, con las rutas, con el asfalto, con las cloacas. Digo, me parece que hay una Argentina que más allá de lo que está pasando está creciendo, donde la transformación es clara, donde la transformación se ve, y es esa transformación que le da esperanza a los argentinos, que sé que están pasando un año difícil, pero que este esfuerzo que están haciendo hace que valga la pena. ¿Cuánto tiempo, si usted lo pensó, a lo mejor no lo pensó, digo, cuánto tiempo calcula que necesita la Argentina, no digo para erradicar la pobreza, porque es una utopía, para bajar 10 puntos la pobreza? Bueno, no me gusta hacer pronósticos, sinceramente, pero y menos sobre este tema, porque como dije, la verdad es que la pobreza seguramente va mucho más allá de un número. Personal, yo creo que supera a este gobierno ahora y el próximo mandato, si es que gana. Digo, bajar 10 puntos de pobreza es mucho, ¿eh? Es importante, es algo que en la Argentina nos merecemos claramente, y donde cuando se dé y se empiece a ver esa baja de pobreza que por ahora se mide por ingresos, vamos a ver que también la situación de las familias que están en situación de pobreza es mucho mejor por todo esto que explicaba que está pasando estructuralmente en su forma de vivir, en sus condiciones y en la calidad de los servicios que tiene. Ministra, le agradezco muchísimo que haya estado. Les agradezco yo a ustedes. Nada, por lo menos a este canal va a volver. Muy amable. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos un corte.